Hola queridos amigos de Escorpio, bienvenidos al Elía Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, te recuerdo que te quiero muchísimo y que hoy estamos en especial amor. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o tarot de jueves, ¿ok? Bueno, hoy tu lectura la abre el arcángel Ariel y te dice lo siguiente. Reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan bonito, ¿no? Te está diciendo, mira, tu padre, el universo, la fuente, la singularidad, la madre, como tú quieras llamarle, es el dueño de todo. O sea, tú pide y realmente ten un trabajo o un oficio donde te sientas feliz y abundante. Por eso quiero que ya mismo decretes lo siguiente en los comentarios. Me siento abundante, ¿ok? Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos día a día, pues cosas maravillosas comienzan a suceder en tu vida. Bueno, vamos a ver. La lectura es general. Así que escríbelo en los comentarios, ¿no? Toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Bueno, eso por un ladito. Y ahora, recuerda que esta lectura tiene tres partes, ¿no? Una que es la energía que debemos trabajar en estos días. Luego vemos solteros y conexiones. Y si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario y en la descripción está mi contacto. El Grigori material te dice para tu energía. Vas a tener bastante suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Entonces mira que siento que si das ese salto de fe hacia realizar algún trabajo o algo que realmente como que te llene, podrías estar ganando muchísimo, pero en ese momento tendrás que balancear tu tiempo, tu energía, tus recursos y no dejarte llevar por la ambición, o sea, no pasar de un extremo al otro. Por otro lado, el ángel de la envidia te dice, hay envidia y celos de personas que te están obstaculizando, ¿sabes? Entonces a veces uno dice, bueno, pero yo quiero emprender, tengo todo el conocimiento, sé todo, pero no fluyo. ¿Por qué es? Porque a veces la envidia, yo siento que la peor brujería porque es gratis y es 24/7 y disponible a todo el mundo, genera larvas astrales. Busca acerca de ellas, cómo eliminarlas y vas a ver que las cosas fluyen mejor. Pero para irte adelantando debes subir tu vibración. Bueno, pasamos ahora al amor. Y te invito a que te suscribas. Iniciales importantes estos días. La letra A, la letra M o W, la C, la letra Z y la letra J. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Leo, Piscis, Capricornio, Acuario, Escorpio. Si ambos son Escorpio, déjense guiar por su signo ascendente o su Venus. Bueno, esta primera parte es para los que están totalmente solteros, que no salen con nadie ni tienen ningún tipo de vínculo o conexión. Bueno, aquí yo estoy viendo que algunos de ustedes van a realizar un viaje o van a conocer a una persona que se encuentra en otro lugar, o sea, diferente al de donde ustedes viven, ¿sí? Otra ciudad, estado, país, región. Siento que realmente con esta persona va a haber una conexión bien fuerte, bien bonita. De hecho, nos sale la carta de la duplicidad, pero esto te va a tomar como por sorpresa, ¿sabes? Pienso que algunos de ustedes como que no tenían planeado o pensado justo ahora como que volver a estos temas amorosos
Quizá tenían pensado como estar un tiempo solos o solas, dedicarse a proyectos profesionales, compartir más con amigos, con la familia. Bueno, eso uno lo puede hacer también si uno tiene una vida equilibrada, pero de que sí siento, ¿no? Que deben como darse la oportunidad de conocer a esta persona. Siento, como les digo, que va a haber una conexión bien fuerte. El tema de familia, para ti que estás soltero, me dice que es bien importante. Además siento que esta persona que llega a tu vida también les va a caer muy bien, ¿sabes? No sé, pero me llega que algunos de ustedes en el pasado tuvieron relaciones donde su familia, no, nada que ver, detestaba a tu pareja. Y luego te diste cuenta de que realmente tenían la razón, ¿no? Del por qué. Mientras que acá no, y esto va a ser como una señal para ti de que realmente es la persona correcta. O sea, el hecho de que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus personas cercanas como que sientan paz y tranquilidad de que estés con él o con ella a pesar de la distancia, va a ser una buena señal, ¿sabes? Entonces eso también es bien importantísimo que lo tengas presente. Veamos qué te quiere decir el oráculo. Y te dice la carta del trono, tu potencial es infinito, Escorpio, entonces créetelo. Bueno, pasamos a los que tienen una persona ya especial, sea crush, novio, esposo, amante, ex, estén juntos, separados o en contacto cero. Conste que revolví, ¿no? Pero acá hay otro significado diferente por las cartas que acompañan. Te invito ya mismo a suscribirte, a activar la campanita, dejarnos un like, un comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Aquí hay parejas que están separadísimas. O sea que hay contactos ceros o distanciamiento, o se están hablando pero ahí como a secas. Y bueno, esta situación no está siendo fácil tampoco para esa otra persona. No importa lo que esté publicando por allá en redes, no importa lo que esté diciendo, de verdad que lo está pasando bien mal. Lo está pasando fatal. ¿Sí? Si esta persona fue quien se fue, ya está arrepentidísimo. O sea, ya está diciendo como, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Si esta persona tú la despachaste porque te dio motivos, pues también se está arrepintiendo de eso, ¿sabes? Y pues me alegra que se arrepienta porque pues como el primer paso para poder arreglar un problema es el arrepentimiento, ¿no? El darnos cuenta de que hemos cometido un error. Entonces, esto está bien importante, bien interesante. Yo pienso que aquí realmente, o sea, hay una oportunidad para esta relación porque, o sea, ustedes dos se entienden, se compenetran muy bien, se completan muy bien, pero aquí hay algo que hay que trabajar y es el tema de la duda, de la inseguridad. No sé si este problema de acá fue por algún tipo de infidelidad o como una situación en la cual esa persona de pronto pues no fue del todo tan honesta, pero eso hay que hablarlo. Y hay que hablarlo de entrada si es que vamos a volver, porque mira que la indecisión yo siento que va a ser más de tu parte porque te sientes un poco insegura. Digamos que la duda, la inseguridad y la desconfianza es como lo que más está afectando esta relación y lo que podría, eso sí, colocarle un punto final. Quien falló está arrepentido, pero a quien le fallaron definitivamente le va a costar un poco realmente volver a confiar. Entonces eso es algo que tú mismo, yo no te puedo decir sí o no vuelve, confía o no confía, porque esta es una lectura general que llega a muchas personas y cada caso es muy diferente. Voy a clarificar. La templanza me dice que realmente sí es algo que podrán superar como pareja. Sí, también veo por acá representado el signo Cáncer, Tauro. Entonces,
pienso que es algo que sí, pero tiene que ser de parte y parte. El uno, no dar motivos, y la otra persona como hacer el proceso de creer, tener la voluntad. Veamos qué te quiere decir el oráculo en este momento y te dice: levántate por ti. Si todo esto te ha afectado mucho, levántate por ti. Quiero que te quedes en la meditación que haremos para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Y luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Aries. De ambas lecturas, toma lo que más te resuena. Te quiero muchísimo, Escorpio. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Bendiciones. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia, para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida. Bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo. Bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.